Hola y bienvenidos a 20 Minutos con Jesús. Hoy hablaremos de algo que todo creyente enfrenta en algún momento de su camino, esos momentos en que la fe flaquea, cuando oras, pero las palabras parecen desvanecerse en el silencio, cuando intentas creer, pero la duda susurra más fuerte, cuando sabes que Dios es capaz, pero tu corazón está demasiado cansado para tener esperanza. Tal vez llevas mucho tiempo orando por algo, por sanación, por restauración, por guía, y nada parece cambiar. Tal vez tu corazón ha estado esperando un avance que no ha llegado, y la espera ha agotado tus fuerzas. Y en algún momento empezaste a preguntarte, ¿sigo creyendo como antes? Miras a tu alrededor y ves a otros con una fe fuerte e inquebrantable, personas que parecen confiar en Dios sin esfuerzo, y piensas, ¿qué me pasa? Pero déjame decirte que no hay nada malo en ti, porque la fe no se trata de cuán grande se siente, sino de dónde está depositada. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Una semilla de mostaza, diminuta, frágil, casi invisible, pero con el poder suficiente para mover montañas. ¿Por qué? Porque su poder no proviene de su tamaño, sino de aquel en quien está arraigada. A veces pensamos que la fe debe ser ruidosa y segura. La imaginamos como oraciones audaces, declaraciones contundentes y una certeza inquebrantable. Pero la verdadera fe suele ser más silenciosa. Es el susurro de «sigo confiando en ti» cuando todo parece incierto. Es elegir orar de nuevo incluso cuando la oración de ayer no obtuvo respuesta. Es aferrarse a las promesas de Dios incluso cuando no se siente su presencia. Quizás hoy tu fe parezca débil, como una llama que apenas se sostiene. Pero recuerda esto, una llama que parpadea aún da luz. Una mano temblorosa que se extiende hacia Jesús sigue siendo fe. Cuando Peter comenzó a hundirse en la tormenta, gritó, «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Mateo 14:30-31. Jesús no esperó a que Pedro se tranquilizara, se fortaleciera o dejara de dudar. Extendió la mano, en medio del miedo de Peter, porque incluso una fe pequeña y temblorosa sigue siendo fe. Dios nunca nos pide que seamos perfectos, nos pide que confiemos en Él, incluso cuando esa confianza parezca frágil. Y a veces, esa confianza frágil es la forma más pura de adoración. Si hoy sientes que tu fe es débil, no estás excluido del amor de Dios. No eres menos espiritual, simplemente eres humano, y Dios te encuentra precisamente en eso. De hecho, a menudo los milagros comienzan con una fe pequeña. Porque cuando nuestra fe es pequeña, dependemos completamente de la fuerza de Dios, no de la nuestra. Cuando dejamos de intentar sentir fieles y en cambio eligen ser fieles, es entonces cuando el cielo se mueve. Así que hoy, respira hondo. No desprecies tu pequeña fe, aliméntala. Habla con Dios con sinceridad sobre tus dudas, tus miedos, tu corazón cansado. Él no se decepciona de tu debilidad, se siente atraído por ella, porque en el reino de Dios, hasta la semilla más pequeña puede convertirse en un árbol que da sombra y fruto.
A veces creemos que los personajes bíblicos siempre tuvieron una fe perfecta, que nunca dudaron, nunca cuestionaron, nunca temieron. Pero la verdad es que muchos de ellos se enfrentaron a momentos en los que su fe se sentía tan débil como la nuestra. Piensa en Gedeón, cuando Dios lo llamó para salvar a Israel. Gedeón no se sentía valiente ni capaz. Estaba escondido en un lagar, trillando trigo en secreto, temeroso de sus enemigos. Y cuando el ángel del Señor se le apareció, llamándolo valiente guerrero, la primera reacción de Gedeón no fue de confianza, sino de duda. Él dijo: «Pero Señor, ¿cómo podré salvar a Israel? Mi clan es el más débil, y yo soy el menor de mi familia». Jueces 6:15. Incluso le pidió señales a Dios, una, luego 2 veces, solo para asegurarse de que era él quien hablaba, y aún así, Dios no se apartó de Gedeón por su vacilación. Lo acompañó en su incertidumbre, mostrándole pacientemente que su poder era mayor que el temor de Gedeón. Y mediante esa fe temblorosa, Gedeón se convirtió en el instrumento que Dios usó para alcanzar la victoria. Luego está Tomás, a menudo llamado el incrédulo. Después de la resurrección, cuando los otros discípulos dijeron: «Hemos visto al Señor», Tomás no podía creerlo. Dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Tendemos a juzgar a Tomás, pero su honestidad es algo con lo que muchos podemos identificarnos. No rechazaba a Jesús, luchaba contra el dolor de la decepción. Había depositado una profunda esperanza en Cristo, solo para verlo morir. Su fe no se había perdido, estaba herida. ¿Y qué hizo Jesús? No regañó a Tomás, no lo avergonzó por dudar. Se apareció de nuevo y dijo: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, deja de dudar y cree». Juan 20:27. Jesús se encontró con Tomás exactamente donde estaba, demostrando que la duda no nos descalifica, sino que nos invita a una revelación más profunda de quién es Él. Incluso Juan el Bautista Jesús, aquel que preparó el camino del Señor, experimentó una crisis de fe. Estando en prisión, enfrentando la muerte, envió mensajeros a Jesús para pedirle: ¿eras tú quien debía venir o debemos esperar a alguien más? Mateo 11:3. Imagínese, el profeta que había proclamado con valentía a Jesús como el Cordero de Dios, ahora dudaba de si realmente era el Mesías. Pero, una vez más, Jesús no lo condenó. Le transmitió consuelo. «Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan». Mateo 11:4-5. Incluso los más grandes siervos de Dios enfrentaron momentos en que su fe se sintió frágil. Pero el amor de Dios por ellos y por ti nunca cambió. Y quizás una de las historias más poderosas se encuentra en Marcos 9, donde un padre desesperado lleva a su hijo atormentado ante Jesús. El hombre dice: «Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos». Jesús responde: «Si puedes, todo es posible para quien cree». Y el padre responde con palabras que han resonado a través de los siglos: «Señor, creo, ayuda mi incredulidad». Esas palabras capturan lo que muchos sentimos, pero no podemos expresar.
Es fe mezclada con miedo, creencia entrelazada con incertidumbre, esperanza luchando contra el peso de la decepción. Y sin embargo, Jesús no le exigió una fe perfecta. Respondió a esa oración imperfecta, sanó al niño, porque incluso media creencia es suficiente cuando se pone en manos de un Salvador perfecto. Dios honra hasta el paso más pequeño hacia Él, un susurro, una lágrima, un tembloroso amén. No son señales de fe débil, son prueba de que la fe aún vive en ti. A veces, lo que llamamos fe pequeña es en realidad el tipo de fe que el cielo aplaude. Una fe que sigue presente incluso cuando duele, una fe que sigue confiando incluso cuando no entiende, una fe que permanece cuando sería más fácil alejarse. Tal vez sientas que tu fe no marca la diferencia. Oras y nada sucede. Esperas y el silencio se hace más ensordecedor. Analizas tu situación y te preguntas si Dios siquiera te escucha. Pero la verdad es esta: Dios no mide tu valor por la magnitud de tu fe. Mide tu corazón por tu disposición a seguir confiando, incluso cuando tu fe parece débil. En el reino de Dios, la fe más pequeña puede tener el mayor impacto. Una semilla de mostaza no parece gran cosa, pero encierra un gran potencial. Esa diminuta semilla, sembrada en buena tierra, crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. Mateo 13:31-32. Tu fe puede parecer invisible, pero está viva, y cuando la pones en manos de Jesús, crece más allá de lo que jamás podrías imaginar. Piensa en Abraham. Dios le dijo que sería padre de muchas naciones, pero durante años no vio nada. Su cuerpo envejeció, Sara permaneció estéril y la promesa parecía imposible. Pero Romanos 4:20-21 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y glorificó a Dios. La fe de Abraham no era perfecta. Tuvo momentos de confusión y cometió errores, pero siguió creyendo en el carácter de aquel que hizo la promesa. Así es la fe modesta. Se aferra, incluso cuando no comprende. Y luego está Elías. Tras invocar fuego del cielo, huyó al desierto, temeroso y exhausto, orando: Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Los Reyes 19:4. Eso no parece una muestra de fe inquebrantable, ¿verdad? Sin embargo, ni siquiera entonces Dios lo reprendió. En cambio, envió un ángel para alimentarlo, para que descansara y para que le susurrara su presencia en una suave brisa. Así es como Dios trata a aquellos cuya fe parece pequeña, no con juicio, sino con bondad. Él sabe que a veces la fe no ruge como un león, a veces tiembla como un susurro. Pero para Dios, ambas son valiosas. Cuando sientas que tu fe flaquea, recuerda esto: la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La fe no siempre se manifiesta como una victoria. A veces se manifiesta como perseverancia. Se manifiesta como despertar y orar de nuevo, leer las Escrituras de nuevo, volver a estar presente. Cada vez que decides confiar en Dios, estás sembrando una nueva semilla. Cada oración, cada lágrima, cada momento en que dices: Señor, aún creo, se convierte en una raíz que se profundiza, y un día mirarás atrás
y te darás cuenta de que la pequeña fe que tenías en la oscuridad se transformó en algo inquebrantable. Hay un momento en Lucas 17 donde los apóstoles le dicen a Jesús: «Aumentanos la fe». Y él responde: «Si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta morera: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería». Jesús no les dijo que tuvieran más fe. Les dijo que usaran la poca que ya tenían. Porque la fuerza de la fe no reside en su magnitud, sino en su dirección. La fe obra no por quién eres, sino por quién es Dios. A veces esperamos hasta sentirnos preparados para creer, pero Dios no pide una gran fe, pide una fe verdadera, la que se manifiesta en lágrimas, la que susurra: «Lo intentaré de nuevo», la que sigue adelante, aunque el camino parezca largo. Tal vez tu fe ahora mismo parezca una pequeña llama que parpadea en el viento, pero recuerda, incluso un parpadeo puede iluminar la oscuridad, incluso una sola chispa puede iniciar un fuego. Así que, si estás orando por un milagro, no te detengas. Si crees en la sanación, no te rindas. Si confías en que Dios reviva algo que ha muerto, ya sea un sueño, una relación o tu propio corazón, recuerda esto: una fe pequeña puede mover montañas cuando se pone en manos de un Dios poderoso, porque la fe no depende de cuán fuerte te sientas, sino de cuán fiel es Él. Hay momentos en tu camino en que la fe se siente como caminar entre la niebla, cuando no puedes ver el siguiente paso, pero sigues caminando porque sabes que aquel que te llamó aún está delante. Esos son los momentos en que Dios realiza su obra más profunda. A menudo pensamos que la fe crece en la luz, en las victorias, en las oraciones contestadas, en los momentos en que todo cobra sentido. Pero la fe realmente crece en el silencio. Crece cuando los cielos están en calma, cuando tus oraciones resuenan sin respuesta, cuando te sientas en quietud y dices: «Aunque no lo vea, confiaré en ti». Ese tipo de fe no es ruidosa ni dramática. Es silenciosa y constante, como raíces que crecen bajo tierra, invisibles pero fuertes. A veces Dios permite que atravieses momentos en los que te sientes pequeño para que descubras su verdadera grandeza. Quizás no te des cuenta ahora, pero el valle que estás atravesando te está fortaleciendo para las montañas que te esperan. Cada lágrima derramada, cada noche que has luchado contra la duda, todo está siendo usado por Dios para construir una fe más profunda, una que no se tambalee ante las circunstancias. La fe no siempre significa tener respuestas. A veces, simplemente significa tener paz en las preguntas. Cuando uno mira a Job, ve a un hombre que lo perdió todo: su hogar, su salud, su familia, y aún así, en medio de su dolor, dijo: «Aunque me mate, en él confiaré». Job 13:15. Esa no es la voz de una fe superficial, sino la voz de una fe refinada, la que ha pasado por pruebas difíciles y ha aprendido que Dios sigue siendo bueno. ¿Y no es eso la verdadera fe? Confiar en la bondad de Dios incluso cuando las pruebas parecen escasas. Creer que Él sigue obrando, incluso cuando nuestros ojos no lo ven. Saber que el silencio no significa ausencia, sino que significa que Él está moldeando algo sagrado en nuestro interior.
Cuando los israelitas se encontraron ante el Mar Rojo, su fe fue puesta a prueba. Detrás de ellos estaba el ejército del faraón y delante de ellos un océano inamovible. Clamaron atemorizados e impotentes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Éxodo 14:15. Avanzar, así es la fe. Aun cuando es pequeña, avanza. Aun cuando tiembla, se adentra en el mar. Y cuando lo hicieron, Dios separó las aguas, no antes de que avanzaran, sino mientras avanzaban. Quizás eso es lo que Dios te pide hoy. No una fe perfecta, sino dar el siguiente paso. Seguir adelante incluso con los pies temblorosos. Mantener la fe en que Él sigue escribiendo tu historia, aunque no puedas ver el siguiente capítulo. La fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de atravesarlo con la mirada puesta en Jesús. Como Pedro al bajar de la barca, puedes sentir el viento, puedes sentir las olas, pero en el momento en que tus ojos se encuentran con los suyos, la paz inunda tu alma. Y si empiezas a hundirte, Él extenderá su mano, tal como lo hizo con Pedro, y te levantará de nuevo, porque su gracia es más fuerte que tu debilidad, y su amor es mayor que tu duda. Quizás ahora mismo tu fe no ruge, quizás susurra, y está bien. Dios escucha los susurros. Él comprende las oraciones silenciosas que ni siquiera puedes pronunciar en voz alta. Puede que hoy te sientas insignificante, pero recuerda, el reino de Dios comenzó con un bebé en un pesebre, con pescadores en la orilla, con una semilla de mostaza en la tierra. Dios siempre ha hecho grandes cosas con comienzos humildes, así que no se rindan, sigan creyendo, sigan orando, sigan caminando. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ustedes será fiel para completarla. Filipenses 1:6. No te pide que tengas mucha fe, te pide que tengas fe verdadera. Y a veces, la verdadera fe consiste simplemente en decir: Señor, aquí sigo. Quizás ahora mismo no te sientas fuerte. Quizás estés cansado de creer en algo que no ha llegado. Quizás tus oraciones suenen más débiles que antes y tu esperanza se sienta frágil. Pero amigo, recuerda esto: Dios no se decepciona de tu debilidad. Él está cerca de los que sufren. Él sostiene cada pedazo de tu corazón y susurra: no tienes que tenerlo todo bajo control, solo quédate conmigo. La fe no consiste en fingir ser inquebrantable, consiste en aferrarse a Jesús incluso cuando uno tiembla. Y la belleza de la gracia reside en que, aunque tu aferramiento a Él se afloje, el suyo sobre ti permanece intacto. Así que, si hoy sientes que tu fe flaquea, entrégala en sus manos. Deja que Él lleve lo que no puedes. Deja que te recuerde que tu historia no ha terminado. La está escribiendo un autor fiel que nunca deja su obra inconclusa. Respira hondo ahora mismo. Siente la quietud que te rodea. Este momento es sagrado porque Dios está aquí. Oremos juntos. Señor Jesús, nos presentamos ante ti con corazones a veces cansados, a veces inseguros y a veces temerosos. Confesamos que nuestra fe no siempre es fuerte. Cuestionamos, tropezamos, dudamos, pero incluso en esos momentos, eres paciente con nosotros, nunca nos das la espalda. Hoy, Señor,
te traemos nuestra pequeña fe, nuestra semilla de mostaza, y la ponemos en tus manos. Te pedimos que le infundas nueva vida. Ayúdanos a confiar en que, incluso cuando no podemos ver, tú sigues en acción. Cuando no podemos oír, tú sigues hablando. Cuando no podemos sentir, sigues estando cerca. Enséñanos a descansar en tus promesas, a esperar con paz y a caminar con serena valentía. Ayúdanos a recordar que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir caminando contigo a través de ella. Te elegimos de nuevo, Jesús. Fortalece nuestros corazones, renueva nuestra esperanza y recuérdanos que tu gracia es suficiente, incluso para nuestra fe más pequeña. En tu precioso nombre oramos. Amén. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete, y se movería. Nada les sería imposible. Mateo 17:20. Si este mensaje te ha conmovido hoy, no olvides compartirlo con alguien que pueda estar pasando por una crisis de fe. Y recuerda, incluso cuando tu fe parezca pequeña, el amor de Dios por ti sigue siendo infinito. Acompáñenme mañana para otro momento de silencio con Jesús. Hasta entonces, que la paz llene vuestro corazón y que vuestra fe, por pequeña que sea, siga creciendo en su presencia.